Bueno, muy buenos días. Buenos días, estamos accediendo a la tecnología para que todos vosotros podáis escuchar. Estás conectado en otra sala. Vale. Bueno, a ver, tengo que arreglar por aquí alguna cosita. Esperamos, no hay problema. ¿Cómo estáis? Estamos muy bien. En general. ¿Cómo generar un buen clima familiar? Hoy vamos a descubrir algunas cuestiones familiares que nos pueden ayudar a contribuir a la construcción de ese buen clima familiar. Exactamente. ¿No? Ahora, en cuanto Virginia termine, si tenéis... Pueden ir formulando sus preguntas. Claro, exactamente. Vamos a dar unos minutos para preguntas. Para que se vayan conectando, para que nos vayan viendo. Saludos, Audrey dice: saludos, mujeres maravillosas desde Tijuana, México. Muy buenos Gracias días, a ti, México. mujer maravillosa. A ver, accede a la sala. Estamos en ello, estamos en ello. 15 de febrero, estamos con la resaca del Día de los Enamorados. Aquí estamos, nosotras ya tenemos todas las pantallas activadas. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Aquí estamos como cada viernes a las 10 de la mañana, Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. La mejor del mundo entero. Exactamente. Bueno, y estamos dentro de los talleres, en este caso para padres, pero bueno, para padres en este caso, o educadores, docentes, y también un poco para todo el mundo, porque ¿quién no tiene familia? Y si no tiene familia, debe construirla, o el psicoanálisis le puede ayudar a construir su familia. Bueno, y si ya la tiene y no le gusta, el psicoanálisis también le ayuda a construir una nueva familia también, exacto. Que no hay que no es tanto cambiar de familia como transformarse uno. Transformarse uno dentro de la unidad familiar. Porque ¿qué sería la familia? La familia es el lugar donde nacemos, donde vamos a crearnos, donde vamos a desarrollar nuestras capacidades, donde vamos a descubrir pilares de nuestra vida como son el amor, ¿no? El concepto sobre el trabajo, sobre la amistad, cómo vamos a ir construyendo nuestro aprendizaje, nuestros estudios, nuestra formación. Ese es el lugar, ¿no? La familia, digamos que es un lugar de producción de hijos. Sí, que sobredetermina, ¿no? En el sentido de que nos determina mucho más de lo que creemos, ¿no? La familia. En muchos casos para bien. Para bien y para mal. En muchos casos para mal. Porque, como decías, muchos modelos que aprendemos ahí cuando somos niños, que somos placas sensibles, que todo impacta en nosotros, muchos modelos de trabajo, de cómo debe ser un padre, todo cómo debe ser una vemos. madre, cómo vive mi papá el trabajo, cómo lo vive mi mamá, cómo trata a mi papá a mi mamá, cómo trata a mi mamá a mi papá, cómo hablan cómo hablan, cómo no hablan, cómo comen, cómo no comen. Mundo, claro. Si están en el mundo, si no están en el mundo. Y el niño está ahí viéndolo todo. Todo. Además, es que lo absorbe, porque es que los niños, cuando son niños, como todavía no hay nada en ellos constituido, que todo se tiene que construir. Cuando nacemos no hay nada, no somos nada, por decirlo. Claro, no somos nada. Lo tenemos que construir todo como humanos. Entonces va absorbiendo todo eso, va impactando en él, le va dejando una huella, ¿no? Ese aparato que todavía es psíquico que se está construyendo. Igual que le pasó a los padres de esa familia. También, claro. ¿No? Digo, ellos también nacieron en la familia de unos padres donde tuvieron que aprender, donde tuvieron que desarrollarse, donde tuvieron que todo, ¿no? Construirse como ser humano. Claro. ¿No? Digamos que es la fábrica o una de las fábricas donde nos construimos como seres humanos civilizados.
Sí, porque ahí en la familia va a acontecer lo que psíquicamente llamamos el complejo de Edipo, que es, eso sí que es la fábrica de humanos, ¿no? La máquina que nos humaniza. Pero claro, ese proceso humanizador por el que todos pasamos, que es el complejo de Edipo, va a acontecer, va a tomar como figuras o representantes a las figuras familiares que son las más cercanas, el padre, la madre, los hermanitos, ¿no? Que utiliza eso para desplegarse toda la complejidad del Edipo, que se llama complejo de Edipo porque es una complejidad de procesos de identificación, de elección de objeto amoroso, de renuncia, todo eso acontece ahí, ¿no? Y además una cosa muy importante es aprender a diferenciar cuál es mi familia. Esa es otra cuestión importante, porque nosotros nacemos en una familia que no es la nuestra, es la familia de nuestros padres, ¿vale? Pero la familia, la nuestra, es la que nosotros hacemos, la que trabajamos, la que construimos, ¿vale? Claro. Que nos empeñamos en hablar de la familia, de mi familia, como si fuera la familia de nuestros padres, y no es lo mismo, ¿vale? Son diferentes familias. Son dos tipos de familia. Digamos que en la familia también está incluido el concepto de trabajo. No hay sin trabajo. No hay familia sin trabajo. Sin trabajo psíquico. Claro, porque incluso aunque sea la familia de tus padres, tú has nacido ahí, tú, ¿no? Tú la tienes que construir también como familia. Claro, tú te tienes que construir en esa familia. Claro, porque has nacido en un mundo que ya está hecho. Claro, ya has nacido de un padre y una madre. Capturarlo. Claro, pero de alguna manera te tienes que apropiar de eso, porque si no hay mucha gente que después vive en la familia pues como si fuera un castigo vivir en esa familia, o hay gente, el otro día escuchábamos un caso de una persona que ha demandado a sus padres por haberle traído al mundo un adulto, ¿no? Bueno, o sea, una cosa muy neurótica, ¿no? Pues quiero decir, pero que pasan esas cosas, que si tú no conquistas ese lugar donde has llegado, donde has nacido, pues es muy muy difícil. Bueno, ¿no? pero es lo mismo que pasa con el lenguaje, ¿no? Que estábamos hablando antes del complejo de Edipo. La conquista del lenguaje me humaniza. Entonces, es la estructura familiar es donde se aprende a hacer esa conquista. Claro. Con leyes, con normas, con límites, ¿no? Claro. Todo se construye ahí. ¿Vale? Sí, en ese núcleo familiar. Es como si fuera un primer lugar donde vas a practicar, ¿no? Donde tienes que aprender y poner en práctica esos primeros aprendizajes para luego cuando salgas al mundo, ¿no? Se va a repetir ese modelo que tú has aprendido en la familia, ¿no? Quiero decir que la familia, cuando aparece el padre y dice con tu madre no al niño y tiene que renunciar a la madre para salir al mundo, después en el mundo se va a encontrar muchas veces con ese esto no se puede, ¿no? Y cómo lo ha hecho en la familia o cómo ha aprendido a hacerlo en su familia, lo va a ir repitiendo después en el mundo, ¿no? Claro. En el trabajo, con los amigos, con los socios, en muchos lugares. Pero esto siempre lo vamos a leer desde el final, desde el lugar de donde vemos que hay, por ejemplo, dificultades profesionales o dificultades en el aprendizaje. Ahí vamos a leer que ese aprendizaje familiar se está repitiendo de manera improductiva en ese trabajo, ¿no? Claro, y familiar en el sentido de la familia que uno ha construido en sí mismo, que no tiene que ver realmente tampoco con el padre y la madre reales, ¿no? Sino que cada uno en ese proceso humanizador va a construir un padre y una madre en uno. En su psiquismo. En su psiquismo, que no es lo mismo el papá y la mamá que tú tienes que el papá y la mamá que tiene tu hermano o tu hermana. Nunca va a ser lo mismo, pero ¿cómo puede ser si yo siempre les he tratado igual, dicen los padres, ¿no? Les hemos tratado igual. Es mentira, porque es imposible, no porque nos estén mintiendo los padres, es que es imposible tratarles igual. Siempre va a haber una diferencia entre uno y otro, aunque tratarle igual para esa familia sea darles lo mismo. Que fíjate qué concepto tienen de tratarles igual o de quererles igual. Es darles lo mismo, es una cuestión material al final, es una cuestión porque luego de pensamiento, ¿no? Todas las personas son diferentes y entonces lo que necesita uno no es lo que necesita Claro, porque otro. los niños aprenden, ¿no? Aprenden de lo que ven, que eso es lo importante.
no de tanto de lo que les dices, sino de lo que ven. Y vayámonos al tema porque nos estamos... Bueno, estamos haciendo todo esto para introducirnos claro. ahora en la creación del buen clima familiar, porque todo esto claro. es importante, que no es tanto... que el niño va a aprender del deseo, que el deseo es lo que se transmite, que por mucho que tú digas a tu hijo esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas, si él ve que tú lo haces porque es una cosa que tú deseas y que el niño eso es lo que capta, el deseo, el ¿no? deseo es lo que capta. Entonces, el deseo. Buen clima familiar, ¿vale? En primer lugar, decir que para que haya un buen clima familiar, todos los representantes de la familia individuales tienen que tener su espacio, ¿vale? Y tienen que poder desarrollar su vida independiente del resto de los integrantes de la familia. Es decir, no tienen que hacer lo que yo digo que hagan, ¿no? No tienen que ser médicos porque yo quiero que sean médicos, claro. ¿Vale? Por ejemplo. Perdón, pero es que se me fue al ámbito social, porque como sabéis que somos psíquicos y sociales al mismo tiempo, se me fue al campo de la política, que ahora hay tanta cuestión, ¿no? Con las autonomías, con la de independencia, claro, de Cataluña, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que si lo pensáramos eso como, digo, que es un buen ejemplo. Hay familias donde dice, tienes que hacer esto porque yo lo digo, eso así, ¿no? Son dictatoriales. Sin hablar, sin conversar, sí. sin comunicarse, sin amor, porque, oye, claro. cuando hay palabra, cuando hay conversación, hay amor, claro. ¿no? Incluyes al otro, su deseo, lo que quiere, claro. sus sueños, pero... Le escucho más allá de mí. Exacto. Digo que eso es lo que no suele pasar. Por desgracia, la familia no es un lugar donde se escuche más allá de uno mismo. Los padres escuchan desde el lugar de saber. Claro. Creen que saben cómo son las cosas, cómo deben hacer las cosas. Porque ellos han vivido una vida y creen que la vida de sus hijos es lo mismo que ellos vivieron. Sí, o como han cometido tantos errores, para evitar que cometan los errores que yo he cometido. Y eso es un error. Los hijos tienen que hacer la vida ellos e ir construyendo su propia vida con su forma. Uno tiene que intervenir cuando la vida está en juego, cuando hay un riesgo de muerte, ¿no? Casi. Porque los niños, si les dejamos hacer, o sea, está todo preparado para que ellos crezcan y se constituyan como humanos, más allá de nosotros, es decir, el mundo, ¿no? Está todo preparado para que el niño crezca y vaya consiguiendo su autonomía. Entonces, los padres, ¿qué tienen que hacer ahí? Acompañar al niño en su crecimiento para cuando el niño los necesite, lo demande, ir ayudándole. O también ir poniéndoles límites cuando es necesario, es decir, cuando ya casi cuando va a meter los dedos en el enchufe. Porque si no, lo que se produce es perversión, hay perversión en la familia. Cuando yo quiero que el otro haga exactamente lo que yo decido que es lo mejor, o que haga justo lo contrario a lo que yo he hecho porque he sido... No, ya hay una cuestión mía puesta en el otro, y eso es una perversión, ¿no? Claro, no. Es como querer hacer un otro... Una prolongación de mí. Una prolongación tuya. Entonces, claro, ya ahí el niño no es un niño, ya ahí el niño no es una persona, no es un ser humano, ya el niño es una extensión tuya, a saber lo que es. Habría que escuchar a ese padre hablar del hijo, a ver lo que es, si es su... ¿no? Si es eso que él nunca ha tenido y ahora quiere que su hijo lo consiga para él, ¿no? Como muchos padres, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, la escucha es fundamental para crear un buen clima familiar. Escuchar. Con distancia, sin hacer parecer lo que el otro me está contando, o con esa tendencia que tenemos al delirio de referencia de que todo en relación a mí. No, porque te cuentan algo y tú dices, no, pero como a mí me pasó, yo sé qué tal. No. Claro. Escuchar al otro y ayudarle a pensar. Porque esa es otra. Digo, si yo le doy la solución rápidamente, el otro queda anulado. Que no la tienes, además, es una falsedad. Es para tapar algo, para tapar una falta, porque ese agujero, digamos, esa falta de que no hay solución inmediata, es necesaria para poder pensar. Claro, porque si no dejamos pensar, no dejamos desarrollar la creatividad, no dejamos hablar, no interrumpimos un área fundamental en la vida de cualquier persona, claro, ¿no? Claro.
Claro, porque tiene que pensar la solución para él, en su vida, Claro. en su momento, en su camino. Y esa nunca se va a parecer a lo que hizo su papá o lo que hizo su mamá. Va a ser una vida diferente la suya, ¿no? Dice, ¿cómo se forma cada personalidad en cada familia? ¿A partir del tipo de familia es la personalidad del niño? Por suerte, no del todo. No. No es tan... Claro. No determina tanto. No determina. Se aprenden muchas cosas en la familia Sí. y uno de adulto, cuando se psicoanaliza, tiene que ir saliéndose de eso, de esa posición como que había para él o para ella en su familia. Claro. Pero es una cosa muy inconsciente, no es tan... La personalidad, en primer lugar, digamos que es algo inconsciente y que no es algo como lo pensamos verdaderamente, que es hijo, tú ten personalidad, que eso es lo que te va a salvar de muchas cosas en la vida. No, nosotros recomendamos tener una personalidad permeable, ¿vale? Que permita el paso de cosas diferentes todo el tiempo, que no tenga que ser rígida, que no sea una personalidad que me detenga, sino que me ayude a crecer, a tomar diferentes caminos, no un único camino, porque no hay un único camino. Entonces, en primer lugar, la personalidad es inconsciente, se va construyendo, somos efecto, digamos, de nuestra personalidad, ¿no? Padecemos de nuestra personalidad en muchos casos, ¿no? Que se va construyendo en la familia, pero no solo en la familia. Entonces, la familia, que yo nazca en una familia con una determinada problemática, no quiere decir que yo vaya a tener esa problemática. No, tengo todas las posibilidades, ¿eh? Y uno va tomando el camino que va pudiendo en cada momento, que va decidiendo. Porque muchas veces es como... La personalidad de uno es la mejor solución que uno pudo en esas circunstancias de su vida, pues para continuar, ¿no? Pero claro, lo que es que la personalidad también se puede cambiar. Claro. Se puede transformar con un trabajo, ¿no? Con un trabajo psicoanalítico, yendo a la parte más inconsciente de tu personalidad. Ahí se reestructura todo y te transformas, te vas transformando. Claro. Es decir, que no es una cosa inamovible que la hayas aprendido en la infancia y ya está. No, no, no. Es verdad que si tienes una personalidad, como que tiende a repetirse esa forma tuya de pensar. Hay de una hacer, tendencia a la de sentir. repetición. Hay una tendencia a la repetición. Pero eso lo puedes cambiar, lo puedes transformar con trabajo, ¿no? Con un trabajo especializado para eso. Porque si no caemos en pensar que es como aprendimos eso de la familia cuando éramos niños, ya somos así. Y no, el psicoanálisis no lo piensa así, ¿no? Que era lo que decíamos antes del tiempo. No piensa causa-efecto, sino que piensa desde ahora, que las cosas que te pasan ahora, pues venga, habla para ver de dónde procede eso y vamos a cambiarlo, vamos a Claro, y esto precisamente es uno de los mayores focos de conflicto en los grupos familiares. ¿Por qué? Porque si yo tengo un carácter, una personalidad o hago cosas distintas a lo que se espera de mí, ¿vale? Ya sea el padre, la madre o sean los hijos, pues evidentemente eso va a generar conflictos. ¿Por qué? Porque estoy mostrando que hay diferencias dentro del núcleo familiar. Y el núcleo familiar tiende a la igualdad. Que eso es algo tremendo. Sí. Sí, porque sabéis que la familia es un grupo, es el primer grupo donde llegamos, pero tiene que lanzar a los hijos al mundo. Es como un grupo donde... Una plataforma de lanzamiento. Una plataforma de lanzamiento, claro. Ahí haces un ser humano y ¡pah! Le lanzas al mundo y le lanzas al mundo. Entonces, la familia tendría que colaborar, ayudar a que esa persona salga al mundo y además, cuando esté en el mundo, que pueda recurrir a la familia cuando lo necesite, claro, ¿no? Exactamente. Eso sería. Pero claro, por otra parte, hay una perversión que hablábamos antes en las familias, como que hay una tendencia a quedarse con los miembros de la familia, ¿no? Porque hay una tendencia en la propia familia que bueno, podemos decir perversa, a quedarse con el otro para ser más fuerte o más grande. Entonces, cuando uno de la familia va transformando eso, se transforma el ambiente familiar también, el clima familiar, se transforma la forma de pensar a los miembros de la familia, ¿no? Claro. Se les deja crecer. Dice, ¿y un perverso narcisista cómo llegó a ser así? Claro, ¿ves? Justamente Virginia lo acaba de escuchar, ¿no? El psicoanálisis es una ciencia de efectos, no de causas. Entonces, como es una ciencia de efectos, lee
desde el último efecto, que es lo que el paciente nos cuenta en su análisis, tumbado en su diván, ¿no? Y asocia libremente y se deja llevar, ¿vale? Entonces partimos de eso y de ahí empieza la construcción. Claro. Antes de eso no existió nada, antes de la interpretación psicoanalítica no existe nada. Y esto significa que no hay una cronología en el desarrollo de ese paciente antes de que él se anime a la construcción de su cadena de deseos, su historia de deseos. Y eso solamente se puede hacer en psicoanálisis. Claro, es decir, porque si yo pienso que hay una causa que provoca un efecto, ya estoy limitando y etiquetando de por vida a esa persona sin posibilidad de que cambie además. Claro, ¿vale? claro. Entonces nosotros no pensamos así. Pensamos que desde el efecto vamos a empezar a construir esa historia de deseos que además, según vayamos conociendo, se va a ir transformando. Claro, es decir, que esa pregunta de cómo llegó a ser así es la que primero se hace cuando ya llega el paciente, cuando Claro. está ahí. Eso es lo que vamos a construir en su psicoanálisis. ¿Qué le pasó Claro. para que ahora sea un perverso narcisista? ¿Qué le Exacto. pasó? Y entonces ahí vamos reconstruyendo operaciones y le vamos interpretando para hacer posible la transformación. Y además ese qué le pasó nada tiene que ver con La ningún realidad. acontecimiento que le haya pasado en la realidad. No. ¿Qué le pasó en su psiquismo? A nivel psíquico. ¿Qué tomó él a nivel psíquico, imaginario de la realidad para ir construyendo su vida? Su perversión. Su situación actual. Claro. Nada tiene que ver con ningún acontecimiento que a veces dicen, no, es que abusaron de mí, es que no sé qué. No sabemos si pasó. No nos importa si pasó. Además, el psicoanalista no tiene que ir a descubrir si pasó o no pasó. ¿No? Tiene que escuchar el discurso del paciente, porque haya pasado o no haya pasado, en ese sujeto ha pasado. Y pasa. Sigue pasando Lo eso. está contando, pasa actualmente. Le pasa eso en su vida, ¿no? Le pasa eso y eso es lo que además requiere de transformación, lo que demanda transformación Claro. de su realidad psíquica. Eso es lo que... porque ve, siente y padece desde su realidad psíquica, no de la realidad claro, real. que al final son como fantasmas, ¿no? Fantasmas. Son frases que sostienen mi vida y argumentan mi forma de hacer o no hacer. Sí, total. Te detienen ahí y tienes tu justificación, ¿no? Tengo la frase, no, es que me trataron muy mal de pequeña. Chao. Ya puedo tratar mal, puedo dejar tratarme mal, puedo ser una inútil, no, Y todo además sin justificado. implicarte, ¿no? Sin implicarte. Fueron mis padres. Claro. Y no de Pues, implicación y no lo personal. puedo, y no lo puedo transformar porque como fueron ellos y fue en el pasado, chao pescado. Claro. Me suele decir. Claro. Ya yo me quedo aquí diciendo, pues nada, condenada de por vida, que esa es una actitud muy típica, ¿vale? El psicoanálisis es una ciencia muy que provoca ruptura porque precisamente rompe ese pensamiento, construye ese pensamiento y crea otro nuevo. Eso es lo que se produce en análisis, ¿no? La interpretación genera ruptura a nivel psíquico. Eso que pasó deja de pasar y se transforma en otra cosa. Claro, por eso los De un padres... minuto para el otro. Los padres que están preocupados por esta cuestión de crear un buen clima familiar, donde sus hijos crezcan de una manera saludable, se les podría encaminar, ¿no? Cómo hacer esto también por comenzar su psicoanálisis, porque cuando ellos van rompiendo con esos fantasmas, ¿no? Claro. También esa es la manera de que se produzca ahí una bomba de oxígeno para que los hijos crezcan, digamos, con cierta autonomía, con cierta libertad de esos fantasmas de los padres, ¿no? Digo que los hijos van a tener su propio proceso psíquico de constitución, pero si ya están ahí los fantasmas de los padres influyendo en los niños, pues claro, se les dificulta mucho más esa cuestión. Claro, porque el buen clima familiar pasa por el buen clima individual de Psíquico. cada uno. Claro. Es decir, si yo como padre o como madre o como niño me vaya bien o me vaya mal, me llevo bien conmigo mismo, eso va a generar buen clima Claro, porque es con tu padre y con tu madre psíquicos. Claro, si tú te llevas bien con tu exactamente. padre y con tu madre psíquicos, Claro.
¿no? Eso te va a hacer bien. Llevarte bien contigo. Contigo, con tus hijos, con tus padres reales, con tus hermanos, con tu... Es que... Porque cuando hay conflictos interiores, yo hago desplazamiento. Llevo el conflicto fuera de mí, ¿vale? Porque como estoy frustrado, como estoy enrabietado, como estoy mal, como estoy insatisfecho, como siento odio, eso, pero es todo en mi psiquismo, todo eso me pasa a mí, eso lo voy a llevar al que tengo al lado. Claro, porque tendemos... Ese desplazamiento es el síntoma que hacen los padres hacia los hijos, ¿no? Y los hijos hacia los padres. Okay. Digo, porque a veces vemos, ¿no? Hemos visto hasta programas de televisión donde los hijos entran en una furia y una rabia y no sé qué. Y esos son conflictos interiores que ellos tienen. Que vemos en los programas, sean como sean conductistas, no me importa, pero vemos que en cuanto se resuelve el conflicto en uno, todo cambia. Claro, porque además tiene mucho que ver con la sexualidad infantil, ¿no? Claro. Que tiene mucho que ver actuar. Claro, y actuar. Dependiendo del trastorno. Del caso, pero que cuando decimos se lleva mal con su padre, con su madre, interno, es que todavía no ha salido de esas relaciones incestuosas con los padres, que quedan prohibidas en el complejo de Edipo, ¿no? Dice, con tu padre y con tu madre no se puede, tienes que salir al mundo, pero frente a ese mandato no todo el mundo lo acepta de la misma manera, no todo el mundo renuncia de la misma manera, y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Dice, no entendí lo de los padres psíquicos, ¿pueden explicarlo un poco más? Es muy sencillo. Uno tiene un papá y una mamá, los que va a visitar los domingos a casa, ¿vale? Por ejemplo, entre comillas. Vamos todos los domingos a comer con papá y mamá. Esos son los padres reales. Pero esos no son los que tienen peso en mi vida. Los que tienen peso en mi vida son los que yo he construido psíquicamente, que nada tienen que ver con esos señores, ¿vale? Porque a lo mejor la mamá siempre te atiende, siempre te tiene preparada comida, siempre te trata fenomenal, y sin embargo yo he construido en mi psiquismo una madre pues demasiado pesada, que siempre me perturba, que siempre me va, que no me deja hacer nada porque me lo hace todo. Claro, y que la que le tienes es un cierto resentimiento. Claro, tenemos un cierto resentimiento contra ella porque además a mí me da, pero a mi hermano también, y a él le da un poco más, una albóndiga más. Entonces, todo eso hace que yo vaya construyendo una idea de mis padres que nada tiene que ver con los padres reales. Que esto también lo vemos muy claro en el análisis, porque cuando se produce, digamos, una reconciliación, ¿no?, con esos padres imaginarios en el propio psiquismo, luego el trato con los padres, esos señores mayores, ya es diferente, es más amable, es más cariñoso, claro, ¿no? Sin tanto rencor. Porque les tienes en cuenta en la realidad, ¿no? Porque lo otro era vivir en la fantasía, vivir en tu imaginario, vivir en tu fantasma, que a saber con qué tiene que ver eso, ¿no? Ya. Que tiene que ver con cuestiones inconscientes que son las que se van produciendo en el análisis de cada uno, ¿no? Entonces esto, que cada uno vaya resolviendo esos conflictos con uno mismo, con las diferentes partes de su psiquismo, porque el padre y la madre son una parte del psiquismo que es complejo, el aparato psíquico, ¿no? Entonces eso hace que se respire otro clima en la familia, ¿no? Que se discrimine, muy importante, discriminar, diferenciar, que no esté todo pegotoneado en la familia, todo... que no se vea nada, porque cuando está todo pegado te quedas ciego, no ves nada, no ves al otro, no ves sus necesidades, no ves sus deseos, no ves los tuyos tampoco, está todo mezclado. Entonces, empezar a diferenciar, ¿no?, en el psicoanálisis de uno, pues también ayuda a diferenciar entre los otros. Hay otros diferentes a mí que hablan, que se puede conversar, que eso es un acto de amor, conversar, que dicen cosas distintas a las que yo creo. Y que eso genera inquietudes en mí, que incluso hay veces que la conversación con los hijos me lleva a estudiar, a plantear, a leer cosas distintas, me cuestiona, porque también hacen preguntas en todo su desarrollo. Hay momentos que los niños hacen muchas preguntas que decían, es que está muy preguntón, está muy preguntón, pero es que está haciendo preguntas que tela marinera. Claro. ¿No?
que ni yo mismo sé responder y que tampoco pasa nada, que hay que conversar, incluso reconocer que uno no llega a responder esas preguntas. Sí, porque además hay Incluso momentos... hay preguntas que no tienen respuesta. Hay momentos de la infancia, además, donde los niños piensan más que los adultos. Claro. Es decir, que también en la edad adulta pasa una cosa con la genitalidad, con la sexualidad adulta, hay una especie de represión. Claro, del pensamiento. También. Cuando se reprime la sexualidad, se reprime el pensamiento. Y los niños, hay una etapa que ya vamos a ver en el siguiente taller, que donde son científicos, están pensando, piensan mucho más que los adultos. Y claro, los padres a veces se asustan de eso, ¿no? De que el niño piense más que ellos y a veces incluso les quieren poner una etiqueta de uy, este niño debe ser autista o Asperger o no sé qué, porque está superdotado. O es superdotado. Entonces hay que llevarle a un colegio especial. Especial, que ya le sacas del mundo real. Claro, le sacas de su entorno. Ya le metes en un mundo especial. Que no. Que luego también los padres tenemos esa tendencia a pensar que nuestros hijos son especiales. Y no son especiales, son niños. Claro, son un humano más en el mundo y además que eso le hace bien al niño. Que son especiales para nosotros porque son nuestros hijos, pero no es que sean especiales ellos, son que niños. También incluso eso de decir, es mi hijo, es mi hijo, sí. También está un poco, habría que matizarlo, ¿no? Porque no son de uno, los hijos son del mundo. Claro. Los has tenido tú, sí, bueno, pero lo has parido tú, lo has criado tú. Lo has parido tú, no lo has tenido tú. Claro, lo has parido o lo has engendrado, pero son para el mundo, son seres humanos del mundo. Tú has sido un eslabón de la cadena, ¿no? Entender eso también es tan difícil, ¿no? Porque la cadena humana es así. Y la familia, hemos dicho, es productora de hijos. Para eso sirve la familia. ¿Para qué sirve la familia? Claro, si de hecho es una herencia de la especie, animal, la familia. Los animales también se organizan en familia para producir crías y luego lo que pasa es que suelen durar menos que la familia humana porque se unen ahí para la reproducción y chao, y las crías salen muy rápidamente al mundo. Pero nosotros cuando nacemos somos tan prematuros, necesitamos durante muchos años esa ayuda, apoyo esa familiar, atención, ¿no? De papá, de mamá, que nos cuide, que nos dé calor, que nos alimente. Y entonces, bueno, eso también genera mucha agresividad, ¿no? Digo, porque luego uno no tiene que entregar la vida por eso que ha recibido. Tiene que dar la vida a otros, tiene que construir su vida entre otros seres humanos, ¿no? Sí, además mucha agresividad porque en las propias relaciones familiares van a nacer por primera vez los deseos sexuales también, ¿no? Sí. Quiero decir que en niños sus primeros deseos sexuales son hacia la madre y después hacia el padre. Y también sus primeros deseos hostiles y rivales son hacia el padre y después hacia la madre. Que esto va a nacer ahí en el seno familiar y entonces, claro, a veces los padres se encuentran con mala contestación de los hijos y no saben muy bien cómo, pero si yo le doy todo, si yo le cuido, le presto atención, ¿por qué? ¿No? Y se preguntan los por qué. Y entonces se lanzan a especular, a razonar, a darse respuestas, pero sin conocer exactamente qué es lo que le está pasando al hijo, ¿no? En ese momento. Que está ahí en su lucha personal con todos esos conflictos de deseos sexuales hacia los padres, de deseos hostiles, y que tampoco sabe muy bien cómo resolver o está en esa pues estaba pensando cuando decías, no, es que yo le doy todo. Digo, a lo mejor ese es el problema. Puede ser. Ese puede ser el problema. Ese puede ser, no tiene límite, ¿no? No hay límites y es un dar voraz que aniquila el deseo. Eso aniquila el deseo de cualquiera. Claro. Si a uno le encantan las natillas y se las das todos los días, una detrás de otras, al final aborrece las natillas. Claro. Porque se elimina el deseo. No hay nada que me lleve, que me impulse a pedir eso, porque ya está, ya tengo la boca llena de natillas. Claro, es porque el deseo nace justo ahí, cuando hay siempre una carencia. Y claro, una pequeña falta. Claro, una pequeña falta, y entonces uno desea conseguir eso que le falta. Luego consigue otra cosa y la falta sigue estando, ¿no? Entonces, siempre va a estar la falta, porque es una falta constitutiva, es una carencia humana. Somos seres incompletos, ¿no? Necesitamos de otro ser humano para procrear y ahí aparece la familia.
Así que dar todo no es... Encima, claro, la familia se crea en esa carencia, ¿no? También, porque necesitas de otro. Claro. Es decir, ella necesita de él y él necesita de ella para reproducirse. Y eso ya molesta, ya genera... Ya molesta, ¿no? Porque Sí. si solo no puede... Hay Solo gente que no quiere puede. solo todo, Sí. ¿no? Yo solo, mi hijo, Sí. mi hijo. O gente que se empareja para tener un hijo y después enseguida Se separan. tienen el hijo y no tienen ni 2 meses y ya se han separado. O sea, era claramente para tener un hijo, ¿no? Pero luego le hacen vivir a ese niño como si el otro partener no haya participado en eso. Sí. Entonces, claro, ahí el niño se queda loco, porque Sí. si no hay padre, entonces ¿de dónde ha venido? ¿Solo de la madre? Claro. ¿Qué tipo de madre? No es humana. No es humana Claro. si lo ha tenido La ella Virgen sola. María. Ese niño o la Virgen María y claro, ahí Y yo soy Jesús. claro. Se producen muchas psicosis infantiles. El autismo es una forma de la psicosis infantil. Claro. Esto es algo que tienen que estudiar. Mm, Digo, la gente que se dedica al autismo, que no sé si son capaces de poder ver esta situación, que es una psicosis infantil, ¿no? Claro. Es un tema muy complejo el autismo, ¿no? Pero bueno, que tiene solución. Sí. Siempre que haya tratamiento de los padres y del niño. ¿Vale? Porque hay que construir la familia. Claro, que también hay muchas familias, es decir, padre, madre, hijos, que se dicen familia, pero que no son familia. Eso también es verdad, ¿no? Que no está construido. No hay comunicación. No se ha construido. El niño necesita algo y no puede pedirlo. No hay respuesta, ¿no? No hay nada. Se Bueno. encuentra una bofetada a veces, ¿no? Sí. Le van a pedir algo, niño, que no sea... Quita. Chita, eso Vete a no jugar a la Play. niño. Pues eso no es una familia, hay que construirla. Que tener hijos no es tener una familia. ¿No? Que también hay padres Sí. que no están preparados para tener hijos, porque antes habría que construir, tener ciertas bases psíquicas para poder Vale. acoger a ese a esa Claro. nueva vida, ese nuevo cachorrito que se va a hacer un humano. Ven que al final los conflictos son porque como yo no me conozco a mí mismo y voy dando patadas de ciego por ahí, hago cosas al final que son en contra de mí mismo. Entonces eso genera conflictos y si creo en esa situación una familia, va a ser una familia con conflictos. Porque Claro. ya hay un miembro que está en conflicto. Claro, luego más o menos se las arreglarán Sí. nosotros para vivir, ¿no? Claro. Porque cada uno se las arregla como puede para vivir, pero puede no ser una buena vida para él o para ella, ¿no? Mm. Entonces sí, digamos que construir, conversar, construir con palabras, porque somos seres humanos que hablamos. Sí. Entonces construir las cosas con palabras, con amor, con conversación, eso produce otra familia, produce un clima donde es posible el crecimiento, donde es posible la humanidad, donde son posibles los deseos, donde Sí. es posible el trabajo para hacer los deseos realidad. Sí, sí. Conversando, escuchando, ¿no? Sabiendo que todos los integrantes son seres distintos, diferentes, respetando esa diferencia, tolerando esa diferencia, Muy ¿no? importante la diferencia. Marcando que uno puede ser estudioso y el otro no, y no entrar en todo el rato en comparaciones, porque eso va a terminar aniquilando a ambos, no solamente al que no estudia, ¿no? También puede perjudicar al que estudia, ¿no? Bueno, digo, saber leer las situaciones familiares, ¿no? Saber leer cómo los hijos, sin hablar, a veces están hablando, ¿no? Con su actitud, con su hacer, con su forma de encontrarse ellos mismos, ¿no? Sí, porque a veces también los padres como que quieren que los hijos les cuenten las cosas y Claro. preguntan, pero hijo, cuéntame, ¿qué te ha pasado hoy? Y el chaval pues dice, nada, ¿no? Entonces, más bien que hacer ese interrogatorio, Claro. hay que dejar que ellos hablen, ¿no? Eso sí, cuando hablen, escucha. Claro. Aunque parezca una tontería, escucha porque ahí te está diciendo algo, si te está comunicando algo de alguna manera, necesita alguna palabra, alguna frase o simplemente ser escuchado, ¿no?
que no es cuando tú quieres, sino también cuando el otro quiere, muchas veces, ¿no? Y esa cuestión de que siempre que estás rodeado de otras personas, ya no eres tú solo, ¿no? Digo que te va a incomodar, que va a haber cosas que te van a resultar displacenteras, ¿no? Tienes que llevar al niño al cole, luego le tienes que llevar a la actividad, luego le tienes que... no sé qué, pero eso es enriquecedor, eso a ti te hace crecer también. Claro, sí, sí. Que solo no se puede nada también. Solo no se puede nada. Y construir una familia tú solo no se puede. Claro. Tienes que tener en cuenta a los otros Claro. miembros de la familia, ¿no? Y hablar de las cosas que uno cree que se pueden mejorar, que se pueden cambiar, que me molestan, que me gustan, que no me gustan, decir lo bien que... alegrarme cuando pasa algo bueno, ¿no? Compartir situaciones con la familia que también son importantes a la hora de poder salir de esas situaciones. No estoy diciendo que les contemos a los hijos ni la vida sexual ni determinados problemas económicos a lo mejor, pero sí poder hablar, ¿no?, libremente de lo que está pasando, de lo que pasa, sin temor, ¿no?, a las consecuencias. Claro, también habría que discriminar entre eso, ¿no? ¿Qué es hablar son? también? Claro, ¿qué es hablar? Porque hay cosas que son para psicoanálisis Claro, de uno. sí. Que uno lleva su propio psicoanálisis y ahí trata todas esas cuestiones. Que hablar también sería hablar de cualquier cosa, de la realidad. Cuando se habla de algo de la realidad es una conversación. Cuando hablas algo de tu realidad psíquica, de tus fantasías, de tus miedos, de tus... ¿no? Eso ya es algo más para tu psicoanálisis personal. Claro. Poder diferenciar, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo, porque si no se cae en el error de, como hace mucha gente, habla con su hijo, ¿no?, de los problemas que tiene con su pareja. Los problemas que tiene con la pareja. O sea, su padre. Se quiere psicoanalizar con el hijo, ¿no? Igual, o con la pareja, o con la mamá. Al final es un lío eso. Se hacen unos líos tremendos. Sí, también fomentar otros pensamientos, porque el pensamiento de uno pues es muy limitado, ¿no? La lectura ayuda mucho a abrir, a traer nuevos pensamientos, el contacto con lo social, el contacto con otras personas, ¿no? Actividades, yo qué sé, son cosas que unen y que traen riqueza a la familia. Nuevos deseos, ¿no? Claro, se enriquece el deseo de esa familia, porque si es todo ahí endogámico, ¿no? Todo dentro de la familia, todo sin que haya mundo, sin que haya exterior, se empobrecen las relaciones familiares. Se empobrecen mucho. Claro, eso es muy interesante. Que haya otros deseos, que cada uno mire hacia otro lugar también. Sí, ¿no? que haya interrupciones también al goce familiar, porque también hay como una tendencia a la repetición de siempre lo mismo, y esa es una tendencia del goce familiar. Entonces tiene que haber interrupciones, cosas que vengan y molestar. Padre. Que venga a decir, mira, vale, sí, ahora... Pero también familia... dentro del padre, ¿no? Claro, digo, también dentro que tiene que haber una ley también. Sois una familia muy unida, pero ahora hay que ir a trabajar y tenéis que ir al colegio. Sí. Y ahora hay que ir a piano, y ahora hay que ir a... Yo tengo que ir con mis amigas a clases de no sé cuánto. Eso hacia la familia también. Sí. Luego cada uno llega a la familia que comparte pues la alegría de estar en el mundo, la alegría de ser múltiples, ¿no? Y bueno, también saber que en todas las familias hay conflictos, y que son normales, que los conflictos no son malos. A ver, que haya conflicto no es malo, que haya diferencia de opinión, no, lo que nos diferencia es la manera de resolver ese conflicto. Los conflictos van a surgir. Mira, siempre va a haber celos, siempre va a haber envidias, siempre hay culpa porque ha habido deseos incestuosos, pero claro, eso cuando se trabaja en otro lugar, pues es un momento. Claro, entonces para el bienestar familiar hay que trabajar para el bienestar individual, ¿no?
Claro, porque no es que tampoco no exactamente es individual, porque tú eres es- individual claro, y social. al mismo exactamente, porque es consecuencia directamente. Y trabajar para el bienestar individual no es hacer lo que me dé la gana. tiempo. No. Eso no lo decimos nosotros. Justamente ese mecanismo de hacer lo que me da la gana es lo que me lleva a enfermar. Perdón, que no, está temblado. Es el mecanismo que usa la enfermedad para instalarse para como- establecerse, como claro. enfermedad. Hacer lo que de la gana no es nada saludable. Nada saludable. Más bien respetar los pactos, respetar los acuerdos. Eso también ayuda a mejorar el clima familiar, ¿no? Que se establezcan pactos de convivencia, yo qué sé, no solamente de convivencia, no solamente de tareas, quiero decir también, pactos de lugares o momentos de conversación, o también, yo qué sé, determinadas cosas que son necesarias para todos, igual que comer, igual que dormir, igual que hacer nuestras necesidades, pues tener relaciones sexuales, conversar, leer, pintar, ¿no? Todas esas son cosas que ayudan y que necesitamos. Sí, porque es una sexualidad amplia, es que Claro. todos son sexuales. Entonces, que cada uno de la familia pueda tener su sexualidad sin que haya una... Diferente, cada Claro. uno su tendencia, ¿no? Y respetarla y bueno, y tolerar también el crecimiento de la familia, tanto de los individuos como de la familia en general, ¿no? Tolerar ese crecimiento, ese desarrollo, con torpeza, con equivocación, con lapsus, no pasa nada, ¿no? Así es muy fácil tener una familia, ¿no? ¿Ves? Claro. Escuchar sin intervenir también. Escuchar sin Claro, intervenir. dejar hacer, hay que dejar hacer también, tanto a los hijos como a la propia relación, ¿no? A la pareja, Ah, claro, sí. Es que por ahí también se empieza. claro, Nadie pertenece a nadie. Tampoco el marido a la mujer ni la mujer al marido. Claro. Nadie pertenece a nadie. No se puede poseer a la otra persona. No. Se le puede enamorar cada vez, Mm. ¿no? Intentar que el deseo esté vivo, pero de nuevo volvemos a lo mismo. Para que el otro me desee, yo tengo que ser un sujeto deseante. Hay que estar En trabajo en constante. circuitos de deseo. En circuito de deseo, tengo que ser social, tengo Sí. que trabajar, tengo que salir con mis amigas, Claro. tengo que hacer mi hobby, bailar, pintar, para ser deseante para el otro. Sí, sí, porque ¿No? si no... Es que es así. Normalmente hay un prejuicio y se piensa rara las situaciones porque se piensa como que hay que hacerlo para el otro. Y no, Hay que hacerlo para uno. hay que hacerlo para uno y el otro así te va a desear más. Y en la familia lo mismo. Deseamos deseos. No deseamos cosas, no deseamos personas. Deseamos deseos. Qué bonito eso, ¿eh? Una vez que se entiende y que se pone en práctica, Sí. qué bonito es. Sí. Bueno, ¿qué nos toca la semana que viene? A ver. ¿Dónde estamos? Aquí, la semana que viene es de empresa, que es la 22. represión del pensamiento en la empresa. Muy interesante el tema, Muy ¿no? interesante, sí. ¿No? Así que la semana que viene aquí estaremos como todas las semanas. El siguiente de familia, de padres en este caso, es etapas del desarrollo psíquico infantil. El 1 de marzo de 2019 vamos a pasar a las etapas del desarrollo psíquico Exacto. y sexual, ¿no? Bueno, pues como siempre, nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Sí, les deseamos una buena semana. ¿Vale? Y aprendan a escuchar. Y si tienen preguntas, pueden formularlas o anotarlas para el Claro, próximo para el día próximo taller y y las vamos trabajando. ¿Vale? ¿Tenéis Pero alguna pregunta vosotras? ¿Qué se os ocurre? Seguro tienen alguna. Bueno, digo, ya se van a ir La podéis produciendo. anotar y para el próximo día las vemos. Se pueden ir produciendo.
recordamos que es una semana hacemos un taller para padres y una semana un taller para empresas. Entonces vamos Alternando. Ujú. Bueno. Gracias Gracias, a chao. todos. Hasta luego, muchas gracias. Buena semana.